¿Qué consecuencias tendría para Nairo Quintana el veredicto del juicio que se inicia hoy contra el Dr. González en Marsella? Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 3 de marzo. Y lo hacemos precisamente analizando las consecuencias que tendría para Nairo Quintana y su hermano Dyer el veredicto que surja después del juicio que ha comenzado en el día de hoy contra el doctor Alexander González, implicado en una supuesta utilización de material para llevar a cabo dopaje en el deporte y que se ha abierto en el Tribunal de Marsella después de casi 5 años de investigación. Hablaremos también de la reaparición de Mathieu van der Poel en la Samin que se disputa en el día de mañana. Arranquemos pues con el tema precisamente de la reaparición de Mathieu van der Poel. Después del éxito de su compañero de equipo Jesper Philipsen, el corredor holandés va a hacer su reaparición en esta temporada 2025 de manera sorpresiva en esta carrera del Samin, una clásica de categoría 1.1, es decir, que es una carrera de tercer nivel, pero que ha concitado muchísimo el interés de los aficionados belgas y sobre todo de los holandeses con la reaparición de este corredor. Así que se ha adelantado un poco al proceso que se venía esperando por parte de la recuperación del corredor holandés, que recordemos había realizado unas magníficas presentaciones a lo largo del invierno en las carreras de ciclocross que se vieron posteriormente afectadas por uno de los golpes que sufrió en una de las caídas en estas competiciones y que habían retrasado precisamente su reaparición en esta temporada. Así que hoy todo el mundo estará pendiente de esa víspera para lo que será la carrera del día de mañana. Como les decimos, el Alpecin sería uno de los equipos favoritos después de haber visto lo que sucedió en el día de ayer en el Kuurne, Bruselas-Kuurne, donde precisamente ha sido noticia la tarjeta amarilla y la sanción a Cadel Groves, el corredor australiano del equipo Alpecin. Soltó las manos, celebró antes de cruzar la línea de meta el triunfo de su compañero Jesper Philipsen, que ayer estaba de cumpleaños, como lo hemos venido diciendo reiteradamente, y esto le ha costado una tarjeta amarilla al corredor australiano de este equipo. Todo esto porque la UCI sigue manteniendo esos criterios de discrecionalidad sobre el tipo de celebraciones en carreras que terminan en sprint. Todo esto es muy importante el tenerlo muy claro porque las matizaciones son esenciales a la hora de aplicar los comisarios y los jueces las diferentes sanciones que están estipuladas en el nuevo reglamento hecho público en el pasado otoño y que han entrado en funcionamiento a partir del 1 de enero. Y una de ellas es que no se puede hacer una celebración antes de cruzar la línea de meta porque pone en riesgo a todo el pelotón que está disputando en ese momento el sprint. Y ayer Cadel Groves levantó, aunque fuese una sola mano, soltó el manubrio y esto podría generar un accidente. Los comisarios lo han tenido en cuenta así y por eso han sancionado al corredor del Alpecin con esta tarjeta amarilla que, pues al tratarse de una clásica de un día, obviamente no es acumulativa. Tendría que esperar a ver si en el próximo mes sufre otra sanción parecida y ahí se tendría una suspensión de 7 días de competición. Vamos a entrar ahora en otro tema bastante complejo, farragoso, pero que es importante entender. Hoy en Marsella se abre el juicio contra el doctor González, que es la persona que está implicada, según la Fiscalía de Marsella, en un intento de dopaje en las personas de Nairo y Dyer Quintana en el Tour del año 2020. Todo esto se conoció después de que el propio doctor González y de que Mikel Otero fueran arrestados durante unas cuantas horas. Se les tomó declaración y saltó a los medios el hecho de que se estaba averiguando por una supuesta red de dopaje que afectaría al equipo Arkea y en especial a 3 corredores en ese momento, que eran Nairo Quintana, Dyer Quintana y William Nakona. Con el paso del tiempo se tomó la declaración como testigos, no como
como implicados, ni mucho menos, solo como testigos, a los 3 ciclistas. Estos 3 salieron sin ningún tipo de implicación penal hasta ese momento, no se les fue llamado ni requerida su citación, y al que sí se empezó a realizar una serie de investigaciones y a recopilar pruebas fue al propio doctor González, por lo que se había encontrado en la habitación del hotel de Méribel después de una etapa del Tour de Francia de ese año 2020. Allí se encontró suero, unas jeringuillas, que son elementos que están prohibidos en las carreras, y esto llevó a la apertura, lógicamente, de este juicio. En medio de todo este proceso, porque han pasado casi 5 años, por ejemplo, Winner Anacona ha recibido una carta en la cual se dice que él no tiene ninguna implicación dentro de esta investigación, con lo cual nos deja la duda abierta de cuál sería la posibilidad de que Nairo Quintana y su hermano Dyer pudieran sufrir algún tipo de consecuencias después de conocerse el veredicto que saldría del juicio que ha comenzado en el día de hoy en Marsella. Los pasos son sumamente importantes. Primero se realiza una investigación, posteriormente se realiza todo el proceso de recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía, y obviamente se trabaja en la política de defensa por parte del abogado defensor de las personas implicadas y llamadas a juicio. Posteriormente se va a ese juicio oral, que es el que ha comenzado en el día de hoy, y a partir de ahí, cuando hay un veredicto, pues este tiene unas consecuencias, porque primero hay una sanción para la persona que está siendo acusada, que puede ser de cárcel, incluso de pago de multas. En este caso se habla de la posibilidad de hasta 5 años de cárcel y 75.000 euros de multa, y lo que esto traería consigo, porque en el caso de que el doctor González fuera declarado culpable, entraríamos en un terreno muy complejo, porque habría que ver si esa culpabilidad tiene algún receptor, y en este caso los 2 receptores que permanecen dentro del proceso serían tanto Nairo como su hermano Dyer, ya que hay una carta del Tribunal de Marsella que retira de este tipo de situación o investigación o cualquier tipo de implicación a el corredor Winner Anacona. Entonces el veredicto marcará muy importante lo que podría suceder dentro de los canales, ya no solo de la justicia francesa, sino de la propia Unión Ciclista Internacional. Todo esto son especulaciones, y lógicamente al tratarse de asuntos jurídicos hay que andar con pies de plomo y con mucha claridad en los términos, porque podríamos llevarnos a equívocos y sobre todo a entrar en terrenos en los que la dignidad de las personas se puede ver afectada precisamente por las consecuencias que tiene el ir paso a paso siguiendo todo el proceso jurídico que desde ese 17 de septiembre se conoció, en la medida en que han ido sucediéndose los acontecimientos tras las investigaciones que ha llevado a cabo la policía, la gendarmería, por supuesto los abogados de la Fiscalía, y todo esto centralizado en ese tribunal de Marsella. Recordemos que los hechos ocurrieron en Méribel, que fue donde se hizo la intervención por parte de la gendarmería francesa, entrando en las habitaciones no solo de los corredores, sino también del doctor González y de Mikel Otero, que era un masajista que había llevado Nairo Quintana precisamente del Movistar al equipo Arkea. Todo esto en medio de, lógicamente, comunicados que han ido saliendo por parte del equipo francés, por parte de las autoridades de ese país y, por supuesto, del propio Nairo Quintana a lo largo de estos últimos 5 años. Así que habrá que estar muy pendiente de lo que salga de este juicio, de las consecuencias que se produzcan del veredicto que salga precisamente de esta acción judicial, para poder establecer exactamente cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes
que se han visto afectadas en este caso. Este no tiene nada que ver con el tema del tramadol, en absoluto no tiene nada que ver con ese tema que sucedió en el año 2022, que es la última carrera que disputó precisamente Nairo Quintana en territorio francés, el 24 de julio del año 2022, etapa 21 del Tour de Francia. De momento los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.